Moi bones, collacios e collacios. Aquí entama un novo directo en Alderiques, como os anunciamos nas redes sociales. Güey, vamos falar de un podcast, vamos falar de un programa que está teniendo una repercusión perbona y trátase de un podcast que tiene el nome de Afou Celta y o el que está detrás lle Martín Peñalba, que ya lo tenemos por aí. Martín, moi bones, como estás? Bones, bien, bien. Bueno, Encantado. muchísimas gracias por atendernos en directo aquí en Twitch, en Alderiques. Teníamos muchísimas ganas de falar contigo de bueno, dice podcast que tiene su nombre a Fou Celta, pero ¿qué ya Fou Celta? Para que la gente tenga un poquitín para entamar. Buf, esto cuéstame hasta a mí. Pues a Fútbol Celta cuando entamamos y era, pues eso, como decimos muchas veces na presentación y demás, y era un podcast de 5 collacios. Pero ¿qué pasa? Cuando, bueno, que de yo solo, pues ya falaremos luego de eso. Pero cuando además de podcast, entamas ya a esos mesmos podcasts subirlos a YouTube, hacer de algún que otro vídeo, incluso en formato de Reel, formato TikTok que llamaríamos, aunque no tenemos TikTok, pues ya no sabría decirte muy bien. Yo digo podcast porque siempre digo que lo de mí oye la radio y eso gustaríame que fuera siempre, así que digo que sí, que oye podcast, pero bueno, yo además pues tenemos unos extres, ¿no? Sí, o sea que y es un poco de nuestro club, porque si sabes un poquitín la historia de Alderiques, en realidad la nuestra historia, pero ya estamos hablando de fai 25 o 30 años en Tamona Radio, no, aquí no, inclusive no en Asturias, pero que somos de radio y que tuvimos que ir adaptándonos y no sé el tema este del Twitch, Martín, ¿cómo lo ves esto de los directos? Que llevamos ya 3 años y somos una de las pocas plataformas que estamos en Twitch, porque ahora son, eso, les 20 horas 40 minutos de este 10 de abril de 2025 y estamos en directo con Martín Peñalba, que lle el que lleva adelante ese Afou Celtas y podcast. ¿Cómo ves esto de, por ejemplo, tú que lle sente mozo esto del Twitch, por ejemplo? Pues fíjate, yo el Twitch no lo tengo muy usado. Eh, Mentiríate si te dijera que sí, porque, por ejemplo, no tengo cuenta propia, no lle un medio que suele consumir. Sí que cuando estamos en casa de algún collacio y hay algún directo de algún youtuber o demás que nos presta, pues vémoslo. Pero en casa nunca fui de Twitch y nunca me llamó así la atención. Pero, oye, siempre que un medio asturiano, que un medio como lo oyes tú, como lo oye Alderiques, pueda hacerse eco a través de él, pueda estar a través de él, bienvenido sea, ¿no? Creo que tenemos que agarrar, tenemos que abarcar todo lo posible porque ya lo que, ya lo que nos queda, ¿no? Partimos, sí que es verdad que los medios que hacemos los pues, podcast, vídeos, demás en asturiano, partimos dentro de una desigualdad, ¿no? Porque estamos para menos gente que digamos, ¿no? Claro. Así que todo lo que podamos abarcar, pues bienvenidos ella. Claro, lo guapo que tiene esto del Twitch, que siempre lo comentamos a la gente cuando entamamos, Martín y eso, que tiene la opción, la gente se va uniendo, que tiene la opción de un chat y que la gente puede aporrirnos una entruga. Y eso decíamos que ya es xente mozo, en ese aspecto queríamos falar de Afou Celta, como digo, tais nas redes sociais, porque sois xente mozo, tais moi al día a lo de anguaño, a lo novedoso, pero ¿cómo entama Afou Celta, ¿cómo entama esta historia? Pues mira, voy a explicártelo como por dos vertientes, ¿no? Una y que sella un podcast y otra y que sella en asturiano. Muy bien. Bueno, que sella un podcast, yo de pequeño quería ser actor como el mío pa. Y al pasar al instituto, entré na radio del Isti, en Radio El Crisol se llama, estamos en Spotify, en Evox, demás también. Y al entrar, oye, yo entamó a gustarme, fui progresando en la radio, fíceme presentador general y demás hasta que, oye, pues esto de la radio, préstame, ¿no?
conseguí tener una sección en el programa Noche tras Noche de la RPA, gracias a Marcos Vega, que pues sí que fue y sí que confió en mí cuando yo ya era nada más que el que presentaba Radio El Grisol, ¿no? ¿Qué pasa? Ya a otro collacio mío, a Pablo y a mí, entranos como les ganes de hacer algo que sería nueso de verdad, ¿no? De hacer un espacio en el que podamos hablar de lo que sería. Y pensamos nun podcast. Daqui ya non sabíamos se iba a ser de entrevistas, se iba a ser en asturiano, se iba a ser en castellano, non sabíamos nada. Nada más sabíamos que queríamos un espacio para nos, que fuera no su propio de verdad, aunque sí que es verdad que la radio del Isti siempre tuvo mucho a la nuestra disposición. ¿Qué pasa? Que ese año que pensamos en facelo, cuarto de la ESO, pasó un fechu que fizo, yo siempre lo digo que lle como el cambio que fae que yo agarre conciencia lingüística, ¿no? Porque el asturiano siempre formó parte de la mi vida. Yo de pequeño hacía monólogos, pero ya era de algo más, ¿no? No tenía la conciencia de que ya era de algo que había que cuidar, que había que camar, ¿no? Sí. Y ese año, el profe que teníamos, Julio, de aquellos, un saludo para él, púsose de baxa. ¿Qué pasa? Que pasó un mes de baxa y no teníamos profe. Pasaron 2, así hasta que tuvimos los 6 meses, hasta final de curso prácticamente, desde Xineru, que tuvimos en sin profe asturiano. Y de aquella andábamos a hacer, pues eso, hicimos una pancarta que pusimos fuera del instituto, la que íbamos poniendo los meses que llevábamos en sin profe, hacíamos vídeos con tipo los que fae, pues al plato vendrás de agarrar una escena de una película y doblarla al asturiano, pero en plan de comedia, hicimos un par de ellos también, y hicimos muchos podcasts, muchos programas de noticias sobremanera en asturiano. Y ya allí, ya cuando con esa conciencia lingüística, ¿no? Que decidimos, oye, pues el podcast hay que hacerlo en asturiano. Y fue así, yo lo de las entrevistas, pues fue básicamente porque porque, a ver, no sé, teníamos ganas también de ver entrevistas de 2 horas igual de entrevista, ¿no? Ya, ya. Porque sí que es verdad que existí en medios como vosotros ya, pero no sé, teníamos ganas de hacer entrevistas sobremanera porque teníamos muchas ganas de conocer, ¿no? De conocer de primera mano. Y nada, así no fue que si verano de cuarto la ESO, axuntamos a 3 collacios más para que hicieran secciones y arrancamos con la fútbol celta.